Héctor, Marte, ¿no? Una especie Sí. de preanuncio, ¿no? Bueno, no preanuncio, sino es algo que se contó en un congreso, ¿no? En la IGU, la Ujú. Unión Geofísica Estadounidense. Sí, lo llaman American, pero Eh, estadounidense. sí, pero la Bueno, esto es una traducción de cosa que, American es estadounidense, ¿no? esto es una cosa que lo puse Francis en Twitter, con enlace a Nature. Ujú. Y claro, yo lo voy ahí y digo, sí, es interesante. Pero luego en Nature es una nota de prensa. Digo en Science, perdón, no en Nature. Está bien. Es una nota de prensa de un artículo que está en revisión. O sea, lo hicieron anuncio y la noticia Pero es, perdona, no, no es una nota de prensa de los autores, creo que es un artículo escrito sí, por un periodista de Science que estaba en el Congreso. ¿No? sí, están informando sobre Entiendo. lo que se estaba anunciando de descubrimientos en el Congreso. Entonces, la noticia es que parece que el campo magnético de Marte duró más de lo esperado. O sea, el tema es que en Marte hay regiones del suelo que todavía tienen un magnetismo remanente. O sea, como cuando se formaron, si era roca fundida y tal, pues se queda un poco fijado el campo magnético que hay en ese momento en el planeta. Y si se forman después de que haya campo magnético, pues ya esa región no está magnetizada. Entonces hay regiones del terreno marciano que sí que tienen este magnetismo remanente, pero hay cuencas de impacto muy antiguas donde ya en la propia cuenca no hay magnetismo. Entonces, Eso, si quieres, podemos explicar un poco por qué ocurre eso, que me parece que es sí, muy interesante, de que cuando una roca está fundida y tiene mineral, bueno, tiene hierro, por ejemplo, o ujú, algún otro elemento ferromagnético, lo que pasa es que al estar fundida se pueden orientar ahí está. los dipolos de los átomos o de las Ujú. moléculas. Al estar en estado líquido se pueden orientar y se alinean con ese campo magnético. Claro, y Entonces, mientras se cuando va se enfriando, solidifica, claro, luego se enfría, se solidifica y se queda esos, en este caso, los átomos de hierro, alineados en la dirección en que tenía el campo magnético cuando la roca se solidificó. eso Y es, eso es una forma muy útil, incluso en la Tierra se usa para ver cómo era el campo magnético en etapas anteriores, ¿no? Visto en rocas o lo que sea. claro. Entonces, eh, había una especie de discusión porque hay regiones del terreno marciano que muestran este magnetismo remanente. Estas cuencas de impacto, que son como de hace, creo que era 4.100 millones de años o algo así, que son las de Hellas, Argyre y la Isidis, creo que era. Es que lo estoy diciendo de memoria. Al haber un impacto también se funde la roca y pasa lo mismo, ¿no? Esa Ahí roca está. fundida Tiene que solidificarse de fotografía, nuevo. claro, fotografía el campo magnético en esa época. Claro, entonces, si cuando se ha formado la cuenca y se ha vuelto a enfriar ese terreno no ha quedado magnetizado, pues se interpreta como que en esa época ya no había campo magnético global del planeta. ¿Qué ocurre? Que hay terrenos que se han formado por lavas y tal posteriores a estas cuencas de impacto que parece que sí que están magnetizados. Entonces, había una especie de debate en plan, ¿qué está pasando? ¿Duró el campo magnético más tiempo o menos o qué? Entonces, hay un meteorito marciano muy famoso, o sea, que hubo un impacto en Marte y una roca cayó en la Tierra, en la Antártida. Se llama el Alan Hills 84001 porque se encontró en las Alan Hills de Antártida en el año 84 y fue el primero de esa campaña de recogida de meteoritos. Este se hizo muy famoso porque dijeron que había señales de que había vida en Marte y tal, y luego eso no quedó claro. Ahora está, todavía se debate, pero el consenso es que seguramente no. Bueno, el caso Que es ese que era el que supuestamente había fósiles de bacterias, ¿no? sí, es no Fue lo solo que se fósil. anunció en los años 90. Claro, había formas que parecían bacterias, pero también había, creo que había alineaciones de cristales de magnetita que dices que esto se parece a algunas bacterias terrestres que se orientan con el campo magnético, tienen cristales orientados así, y que es difícil que se formen tan orientados de forma natural. Entonces, cosas de ese tipo era lo que decían. También compuestos de carbono y tal. El caso es que la roca de este meteorito parece que se formó hace 4.100 millones de años. Luego, un impacto hace 3.900 millones de años la fundió parcialmente y otro impacto hace 1.100 millones de años también le produjo alguna fusión parcial. Entonces han mirado la orientación de los campos magnéticos de la roca original, de la parte que se fundió parcialmente hace 3.900 millones de años y de hace 1.100. Entonces ven que las partes que registran el impacto de hace 3.900 millones de años también tienen magnetización, pero es una orientación casi 140 grados diferente a la de la roca original. Entonces lo que proponen es que a lo mejor lo que estaba pasando no era que el campo magnético desapareció tan pronto, sino que se invierte la polaridad
O sea, cambia la orientación del polo norte y sur, como ocurre en la Tierra, que se van invirtiendo cada 100.000 años más o menos. Y entonces, en una época estaba orientado en una dirección, en otra época estaba orientado en una dirección diferente, y en las cuencas marcianas, si se han ido rellenando con capas alternadas, si unas capas se formaron con la orientación en un sentido y otras capas con la orientación en el sentido opuesto, desde órbita, las mediciones del campo magnético se vería algo cancelado. Entonces, dicen, si esto es verdad, si esa interpretación es la correcta, por un lado, para que se produzcan las inversiones de polaridad del campo magnético, tiene que darse unas condiciones concretas en el núcleo. Entonces nos diría información de que el núcleo tiene esas condiciones para que pueda, de que las corrientes de convección tengan la forma suficiente, o sea, la forma, la distribución concreta para que pueda invertirse de ese modo. También, si se están produciendo inversiones, se podrían mirar muestras marcianas en distintos lugares de Marte y poder datarlas. A lo mejor se puede ver el número de inversiones que ha habido en distintas regiones de Marte y tener una cosa de datación global, que eso en la Tierra se hace. Entonces, tiene muchas implicaciones y también es el tema de que si el campo magnético duró más tiempo, pues a lo mejor pudo mantener la atmósfera más tiempo sin ser arrastrada por el viento solar. Pero esto se ha discutido porque el campo magnético también puede contribuir a que la atmósfera se vaya... O sea, la atmósfera no es solamente que le da el viento solar y se arrastra, sino que la interacción del viento solar con el campo magnético y ondulaciones del campo magnético pueden llevarse también penachos de atmósfera. Entonces, es un resultado que, claro, no hay paper aún. No podemos ver en detalle lo que se ha hecho. Bueno, lo que se habrá hecho habrá sido mirar la orientación. Era de 3 muestras muy pequeñitas del meteorito. Pero si las eh, consecuencias de este hallazgo, pues se van a discutir bastante. Pero bueno, ahí queda. Que puede que Marte hubiera tenido campo magnético más tiempo. Ya estamos viendo que el vulcanismo puede que esté durando hasta la actualidad, incluso en las Cerberus Fossae y tal, que lo hablamos el otro día. Entonces, sí, todo parece que va habiendo descubrimientos de que a lo mejor Marte no estaba tan muerto geológicamente como se pensaba. Y veremos con... Yo creo que esto es un bombazo, o sea, si se confirma, ¿no? Habrá que esperar el Claro, paper. Dice que está en revisión ahora mismo, está pasando, está ahí, estarán peleándose sí. con el referí, Aunque bueno, pero hay que creo que decir que lo de que el campo magnético duró más de lo que se pensaba es 200 millones de años más, mínimo. sí, Que no, pero es que no es mucho. muchísimo, porque Sí, sí, en el sentido, sí, a ver, es poco para lo que es la vida del planeta, ¿no? claro. Pero cuando piensas en las posibilidades de formación de vida en el Marte Sí, primigenio, viene muy bien porque, o sea, en la Tierra fue cuestión de unos pocos cientos de millones de años para sí. que ya empezara a haber vida microscópica, sí, pero por todo el planeta. Ujú. Entonces, ese margen de tiempo, porque recordemos que el problema sobre todo con Marte es que perdió sus condiciones de habitabilidad porque perdió la atmósfera. Perdió la atmósfera porque fue básicamente arrancada por la actividad solar. Si podemos asumir que Marte tuvo un campo magnético durante hasta 3.900 millones de años, hasta hace 3.900 millones de años, quiere decir, cuando el planeta tenía 600 millones de años de Mm. vida, eso es mucho, o sea, para ese entonces la Tierra ya tenía vida. Sí, Y entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la astrobiología, digamos que aumenta las expectativas de que podamos encontrar vida pasada en marciana con misiones como Perseverance, por mm, ejemplo, ¿no? Aunque sean fósiles de bacterias, pero es lo que estamos buscando, ¿no? claro. Y por otra parte, lo que tú decías, Héctor, es muy relevante que esas inversiones de polaridad del campo magnético nos están dando información directa de que es una determinada familia de modelos de Sí, interior, del núcleo y del manto la que lo permite. O sea, que eso ya nos dice, nos establece que esas serían las familias de modelos que son compatibles con Marte. Y además nos explica ese problema que había, de claro. que había esa contradicción entre esas dos medidas. Entonces, claro, tú no puedes tener seguridad de que entiendes bien algo cuando tienes una contradicción así entre observaciones, ¿no? Claro, Y ahora claro. esto nos podría resolver esa contradicción y nos da confianza en los modelos que tenemos de Marte, ¿no? Ujú. Yo, Así la que verdad es que lo veo como un resultado súper importante. sí, sí. Y ahora habrá que ver que se confirme y todo.
Veremos qué tal. U- Es que Una dicen que no, pregunta, el meteorito este es como el más antiguo que tenemos, o sea, la roca más antigua de Marte que tenemos en la Tierra para analizar. una, Ujú. una pregunta quizás me sepan responder. O sea, en Marte, de los distintos cacharros, déjenme llamarlos, perdón, que se han dejado, digamos, los distintos Sí. artefactos que se han dejado, algunos tienen sismógrafos. Mm, Eh, uno tenía y ya dejó de funcionar. Uno solo Mm. tenía. Ah, Claro, bueno, o sea, las Viking tenían, lo que pasa que como no estaba en el suelo, las patas amortiguaban las vibraciones y medía más que el viento, o sea, medía el viento principalmente. mm, Y la Insight, que era la que tenía un sismógrafo puesto ya bien en el suelo, ya dejó de transmitir hace unas semanas. vale. Porque bueno, Mm. eso también es crucial, o sea, para los modelos de interior de Marte, o Claro, sea, porque sí que hay un montón de martemotos, sí, sí, sí. por lo que he visto detectados, pero claro, teniendo sismógrafos alejados, esa era la siguiente pregunta. O sea, no sé muy bien si las distintas misiones a Marte que se han posado en Marte, cuán lejos están unas de otras, ¿no? O sea, lo que habría que buscar es tener Si están distribuidos en el bastante planeta. lejos. Lo que pasaba es que en Marte, como Marte es más pequeño, pues a una sola misión, cuando había un Martemoto, le llegaban las ondas por los dos sitios. O sea, llegaba por un lado y luego la que había dado la vuelta entera al planeta también le llegaba por otro sitio. Entonces, era posible localizar el origen del Martemoto con solo un sismógrafo, por ser Marte y no la Tierra. Claro, pero los Entonces, modelos interiores de la Tierra digamos, se pudieron probar bastante claro, bien claro. cuando se comparan lo que distintos Ahí sismógrafos está. ven. Sí, entonces aquí Cuando, estaban haciendo la geofísica con un solo sismógrafo y ya ha dejado de funcionar. Entonces, los geólogos quieren que manden muchos más, claro. O sea, hay algunos que proponen que manden un montón de microsatélites, cada uno con sismógrafo, y que se posen en la superficie y todos transmitan. A ver qué tal. A bueno, ver, a lo mejor en Bueno, el pero futuro. entre los resultados de Insight, lo del penacho de lava del otro día Mm, y esto, lo que va es aumentando, digamos, el caso científico sí, sí, sí. para la justificación científica para eso que estás diciendo, ¿no? Para aumentar el número, para poner más sismógrafos en Marte. Claro, Porque, claro, antes se pensaba que era un planeta geológicamente muerto. Entonces, ¿para qué claro. va a poner un sismógrafo? Si ahí no está pasando nada. Pero estamos viendo que no es así, que sí que es Sí, pero si hay interesante. impactos de meteoritos, sí que hay. Entonces, aunque sea para Ujú. medir la estructura interna con impactos, ya También, servía. también, sí, sí, efectivamente. mm, Esto a lo mejor alguien se podrá preguntar por qué esto lo tenemos que hacer con un meteorito marciano. O sea, fíjate tú la carambola, que lo decía Héctor antes. Claro, Esto fue un meteorito que impactó en Marte. De todo el material que saltó, parte de ese material quedó en el espacio, no volvió a caer, claro. salió fuera al espacio y muchos millones de años después, alguna de esas rocas que estaba por el espacio acabó cayendo en la Tierra y cayó en la Antártida y la hemos encontrado allí. Y alguien podría pensar, y con tantas misiones que tenemos en Marte, ¿no podíamos haber hecho eso en Marte? Pues no, porque este estudio requería de una instrumentación tan delicada, un tipo de microscopio que yo no sé, no entiendo de esto, pero es una cosa que por lo visto solo hay unos pocos en el mundo, Sí, con sí, sí, sí. un no sé qué de diamante cuántico, no sé, Esto parece pseudociencia, pero es una que lo cosa llaman muy así. rara. Sí, sí, algo cuántico y diamantes y tal suena como a, a un rollo de que te va a alinear las chakras, Sí, sí, ¿cómo lo pero decían? A ver. no te alinea las chakras, sino que mide la alineación de los espines de las partículas en el mineral, ¿no? Sí, cuántico de diamante y tal. Es algo así como que las impurezas en el diamante son sensibles al magnetismo de las Sí, partículas que pueda haber en el material que estás analizando, ¿no? O sea, una cosa, la claro. verdad que suena a ciencia ficción cuando Ujú. eh, me gustaría leer más sobre esta técnica porque parece muy interesante. Entonces, claro, no tenemos esa tecnología que puedas empaquetar y meter en una misión espacial y mandar una nave a, no sé, a perforar rocas y analizarlas con esa técnica, ¿no? Claro. Alguien que ha Esto preguntado una habla cosa en el de lo chat que importante que es traer muestras, claro. eso es. O sea, en el chat preguntaba una cosa que dice, claro, si está quedando el magnetismo este remanente, entonces si separas las capas funcionaría la roca como un imán. Y no, lo que pasa es que es magnetismo muy débil que ha quedado en la roca. Entonces no está tan magnetizada como un imán que puedes atraer cosas, sino que es una señal muy tenue, cuesta mucho medir. O sea, en teoría sí, pero es muy débil, como Claro, es dices muy tú, ¿no? Es débil. como, de hecho, ese campo magnético de Marte, vi por ahí la comparación, es algo así como la tercera parte del campo terrestre actual, ese campo magnético que habría en Marte. El campo magnético Mm, de entonces, o el que se sí, mide remanente. no, 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 sí. el que debía haber Y el en que aquel debía haber. momento en Marte. Mm. Ujú.
Y luego hay otra cosa que me sorprendió, ¿no? Héctor, no sé si tú esto lo entiendes mejor, A ver. pero dice que hay en el meteorito, o sea, hay como tres, está datado, o sea, hay como tres eventos datados de impacto en ese meteorito, que Ujú. corresponden a 4100, 3900 y 1000 millones de años atrás. Ujú. Yo supongo que el de 1000 millones de años atrás debe ser cuando cayó en la Tierra, o quizás Es que no, no me quizás fue en acuerdo, el propio Marte. espera, lo busco porque no me acuerdo cuándo fue el impacto en Marte que lo expulsó. O sea, es como que la misma roca ha sobrevivido a tres eventos de impacto, claro, no ha sobrevivido, de alguna forma se tiene que haber licuado para que haya quedado ese registro. O sea, que se ha licuado y solidificado tres veces. Es un poco el... Sí, pero Sí. parte, o sea, Pero eran no entero. parciales, ¿no? No era completo. Sí, sí, sí. A lo mejor es que la onda de choque del impacto provocó fusión parcial en alguna fisura o algo así. No lo sé. Pero en cualquier caso, No parece veo que en la de Wikipedia. 4100 y 3900 millones de años son las de las que hablan aquí. Eso serían en Marte. O sea, son En eventos que Marte, ocurrieron sí. en Marte y por La- eso te da campo magnético en esos dos instantes que es cuando ven que ha cambiado de polaridad, ¿no? sí, en el tercero ya no ven. Entonces, en Wikipedia dice que la teoría actual es que hace 17 millones de años hubo impacto de meteorito en Marte que sacó esta roca del planeta. Y hace Vale, 13.000 años cayó en la Tierra. fíjate. Entonces, esos tres impactos de hace 4.100, 3.900 y 1.100 millones de años eran impactos en la superficie de Marte que afectaron a la roca de la que salió este meteorito. Exactamente. Fíjate, qué historia tan interesante la de Sí, esta sí, roca, sí. si pudiera hablar. O sea, Claro. esta roca se llevó en Marte tres impactos hace 1100 millones de años, 3900 millones de años, 4100 millones de años. Hace 17 millones de años se lleva otro que la manda al espacio, Mm. se tira 17 millones de años en el espacio dando vueltas al Sol y hace 13.000 años cae a la Tierra y Sí. cae a la Bueno, Antártida. O sea, es Oye, maravilloso. que hay que averiguar dónde estaba para no, cuando nos mudemos a Marte, no estar ahí, porque No ir ahí. lo de es Marte no son. una zona de Lo, lloviznas de meteoritos. lo de Marte, Sí, lo de sí. hace 4.100 millones de años es cuando se formó la roca. Claro. Vale, Pues eso era, claro, el registro del campo magnético primordial, o sea, el que había cuando la roca se formó. Luego vale. O sea, es soportó, cuando se enfrió el planeta. pero luego dos impactos que quedaron registrados y tal, y luego el impacto que la sacó del planeta, Mm. y luego cae en la Tierra, impactando como la botella que casi tiró al hacer el gesto. Pero sí estuvo 17 millones de Muy años bien, en el espacio antes de caer a la Tierra. bien, bien. Bueno, ¿alguna cosita más? Nada, esto ya hasta que salga el Em, paper. Mm. sí, ya cuando salga el paper lo comentaremos y veremos si da más de sí Mm. la cosa, porque promete ser interesante.